Las asistencias son importantes, por eso estoy repitiendo para que pueda yo tomarlas con toda claridad y no afectarles en su calificación. Nos piden reportar el total de asistencias para ver las inasistencias que se tuvieron. Puede aumentar, puede disminuir realmente su calificación. Tendrán, por lo regular, son 2 exámenes que hacemos, uno a la mitad del curso y otro al finalizar para sumar ambas calificaciones. Les pido también un proyecto en el cual, pues, cada una de las cosas que estaremos viendo, vayan planeando alguna actividad que puede ser desde una actividad para niños, una cena de matrimonios, una actividad evangelística, una remodelación de las instalaciones del templo, aplicadas precisamente a lo que estaremos viendo como proceso administrativo, que en su momento verán que está dividido en 2 partes, tanto la fase estática como la fase dinámica, pero en su momento lo veremos. En esta primera parte que estaremos viendo algunos temas, vamos a hablar precisamente de algunas de las características elementales para poder tener una actitud correcta en cuanto a la administración y en cuanto a lo que Dios pide precisamente de nosotros para aplicar estos conocimientos. Entonces, como tema número 1, hoy vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Una filosofía bíblica de la administración. Una filosofía bíblica de la administración. Ese es nuestro tema número 1. Y bien, la mayoría de los pastores siempre, por lo regular, se capacitan, se esfuerzan precisamente para poder tener estudios teológicos, y entre de los cuales pues destacan la homilética, la escatología, la hermenéutica, así como materias importantes como el griego y el hebreo. Y eso los capacita precisamente para discipular, para enseñar. La mayoría acepta estar capacitado en estas áreas, pero en un área muy importante que es la administración, que es el tener realmente una línea de acción a seguir para poder realizar las actividades o los eventos. Es ahí donde muchos carecemos de los conocimientos y lo que hacemos precisamente es improvisar dentro de cada actividad lo que en su momento no le dimos el tiempo, la dedicación para poder planear y poder ejecutar cada una de esas cosas. Dentro del enfoque bíblico, en cuanto a la administración, pues erróneamente se han tomado del mundo del comercio desde la perspectiva humanista y materialista, ¿verdad? El enfoque de lo que es la descripción. Pero vamos a ver cómo la palabra de Dios nos lleva a un opuesto. Por ejemplo, muchas de las personas quieren ostentar un lugar porque saben que ese lugar, ¿verdad?, les da autoridad, les da una imagen ante un grupo de personas, y en lugar de ser inspiración, se busca tan solo hacer a través de ellas. Y precisamente una de las cosas en cuanto a lo que es liderar es hacer a través de otros, pero hoy veremos también las cosas que la palabra de Dios nos refleja y que es importante tomarlas en cuenta. Opuesto precisamente a manipular, a ejercer solamente autoridad sobre la gente, la Biblia nos enseña unos principios muy importantes que si no los tenemos en cuenta, nos van a generar problemas. Y para ello, voy a leerles ahí en el Evangelio de Mateo, en su capítulo número 20, estaré leyendo el principio del versículo 21 al versículo número 23. Y la primera parte es lo que vamos a subrayar, lo que está pidiendo una madre para sus hijos. Dice el 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Está hablando Jesús con la mujer. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo, dijo, ¿no sabéis
lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Esa manera de pregunta. Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado por mi parte. Inclusive dentro de una de las cosas cuando se ve lo que es el tema del llamado, siempre se recalca que es muy importante saber y conocer las intenciones por las cuales nosotros queremos servir. Aquí inmediatamente vemos el corazón de una madre, por supuesto, que quiere hacer destacar la vida de sus hijos. Pero dentro del ministerio siempre es importante preguntarnos, ¿por qué yo desearía ser pastor? ¿Por qué desearía estar dentro de la comisión de varones, hermanas, jóvenes, adolescentes, enseñanza de los niños? La intención del corazón, lo que descubrimos realmente en nuestras vidas, es importante para abrazar el ministerio. Si dentro de nuestro corazón pensamos que quiero ser predicador porque el ser predicador es el que está al frente y tiene todas las miradas puestas en él, estamos totalmente equivocados. El llamado precisamente no es exhibirnos a nosotros, sino es manifestar el nombre de Jesucristo que se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando esto no está con toda claridad en el corazón, siempre va a traer problemas. Y el versículo número 24 nos lo revela. Dice Mateo 20:24. Cuando los 10 oyeron esto, ¿qué fue lo que pasó? Se enojaron contra los dos hermanos. Siempre va a causar molestia, enojo, el hecho de que alguien ocupe el cargo que yo quería, ¿verdad? Y de hecho siempre, hermanos, el hecho de transicionar de un liderazgo a otro, siempre hay un tiempo de aceptación, al menos los estudiosos dicen que lleva aproximadamente 5 años, porque nos habíamos ya casado con una forma de liderar, con una forma de hacer las cosas, y dependiendo, cuando asumimos la responsabilidad, habrá un periodo mínimo de 5 años y puede extenderse según la dirección, ¿verdad?, que tengamos de Dios en nuestras vidas para poder lograr la aceptación de las personas. Por supuesto que lo más importante es la aceptación de Dios y el reconocimiento del llamado, pero somos responsables de cómo nosotros lideramos para poder ejercer realmente el ministerio. Entonces, cuando no arrancamos de una línea correcta, siempre va a generar enojo, ¿verdad? Y podemos llamarle también envidia. Ahora, Jesucristo les marca las diferencias de pensamiento desde el administrar desde la perspectiva del mundo, lejos del temor de Dios, y lo que Él espera desde la perspectiva divina. Así que vámonos inmediatamente al versículo número 25. Y Jesucristo empieza explicando, ¿verdad? Llamándolos, ¿verdad? Y les dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, y lo primero que refleja el Señor dice, se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Inmediatamente alguien que ocupa un cargo se enseñorea, ejerce potestad, dominio, ¿verdad? Sin preguntar. Al menos dentro de la Fraternidad Pentecostés Independiente, nuestras siglas en corto es la FRAPI, sabemos que nuestro estilo de gobierno, ¿verdad? El gobierno de la iglesia es precisamente eclesial o eclesiástico, no es episcopal, y eclesial es que quiere decir que tomamos decisiones encaminadas o bajo la dirección de Dios y de su Espíritu Santo a través del pastor, pero en conjunto de la iglesia. A veces esto de repente se convierte en una situación no fácil porque no todos piensan lo mismo. Hay una autoridad que es establecido que es el pastor, pero se toma en cuenta realmente la opinión de la membresía de liderazgo de la iglesia. Entonces, el Señor aclara realmente que la gente sin el temor de Dios, sin el conocimiento de su palabra,
simplemente se enseñorea de las personas y ejerce su autoridad, su potestad por el cargo que le ha dado. Precisamente una de las formas de ejercer el cargo es por la posición que se ocupa, y de eso es lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué fue lo que Él le dijo a los discípulos, que esto se extiende a también nuestro corazón en nuestros tiempos. Versículo número 26 y versículo número 27, que dice: mas entre vosotros, y lo aclara el Señor, no será así. Y ustedes, si tienen abierta su Biblia, subrayen eso. No será así. Eso lo debemos grabar plenamente en nuestro corazón. Ustedes, gracias a Dios, hoy por hoy se están preparando, otros ya están ejerciendo ministerio, y que Dios nos ayude a seguir los lineamientos establecidos por Dios. Y eso hay que leer la Biblia y tenerla atesorada en el corazón para saber y entender que entre nosotros esto no será así. No es la forma en la cual Dios espera que ejerzcamos el ministerio dentro de la iglesia. No será así. Y dice, sino que el que quiera hacerse grande, y no está mal el desear crecer, prepararse como lo están haciendo ustedes, eso es correcto, con las intenciones del corazón correctas, por supuesto. Dice, más el que quiera hacerse grande entre vosotros, y dice el Señor con toda claridad, será vuestro servidor. Así que una de las cosas que el Señor precisamente aclara es que somos llamados a servir. Y el versículo 27 lo recalca. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Amados hermanos, es por eso que dependiendo y no importando el cargo que ostentemos, seas pastor, seas directivo de algún departamento, seas el encargado de obra, o seas dentro de la comisión o el presidente de los jóvenes, no importa el cargo, creo que la mayoría hemos escuchado este título, ¿verdad? El siervo de Dios. Aunque eso que nos dicen de siervo de Dios nos hace sentir muy grandes, pero debemos entender con toda claridad, el siervo de Dios, la sierva de Dios, es porque somos llamados a servir con todo nuestro corazón. Y de esto precisamente que el Señor Jesucristo está hablando y está revelando al corazón de sus seguidores, nos dio puntualmente ejemplo de ello. Tan es así que el apóstol Pablo, en una de sus cartas, habla al respecto del sentir precisamente de nuestro Señor Jesucristo. El versículo número 28, seguimos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 20, dice, como el Hijo del Hombre, y habla puntualmente acerca de su propia persona, del Señor Jesucristo, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, aunque hoy no es el tema, pero abriendo un paréntesis, habla acerca de servicio, pero habla también algo muy importante y puntual, de una entrega total hacia el propósito divino. Y creo que es algo también importante, hermanos, para cada uno de nosotros. Y quiero con ello comentar que no siempre será fácil servir, que habrá momentos difíciles en el camino del ministerio, es decir, del servicio que ejercemos al Señor. Y algún día te preguntarás, ¿de verdad este es mi llamado? ¿Estaré yo realmente en el camino o dentro del cuerpo, en el lugar en que Jesús quiso ponerme? ¿O yo no entendí la voz del Señor? Y puede venir un tiempo, amados hermanos, de confusión. Pero a pesar de lo duro que puedan ponerse las cosas, nunca debemos olvidarnos que cuando hay un llamado, habla también de una entrega total. Y una entrega total es dar el todo por el Señor. Cualquiera que hubiera calificado quizás en algún momento y sin el conocimiento total de la palabra, el ministerio del Señor Jesucristo tan corto, hermanos, 3 años,
ejerciendo el ministerio y de ello yendo a la cruz. Si lo evaluáramos por la gente que en su momento en la cruz, en su mayoría, lo rodeaba, y cuando fue sentenciado a muerte, hermano, muchos gritaron, crucifícale. Quizás algún día, hermano, la gente gritará, crucifiquen al pastor, crucifiquen al diácono, crucifiquen al anciano, crucifiquen al directivo. Hermano, lo más importante es saber y entender que tienes un llamado y que estás llamado para ejercerlo. No estamos llamados precisamente para buscar el aplauso de las personas, pero somos llamados para tener con toda claridad de nuestra mente y nuestro corazón el hecho de ejercer el servicio a lo cual el Señor nos dijo que lo hiciéramos. Y hay que hacerlo con responsabilidad, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con dedicación, con pasión, pero con toda la entrega de vida, hermano, que demanda precisamente el ministerio. Así que decía yo, hermano, que Jesucristo está hablando acerca de su persona. Él no vino para ser servido, él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es ahí donde muchos hermanos topamos cuando las cosas se complican. Y no, creo que esto no es para mí, que lo haga otro. O hermano, yo no tengo tiempo, ¿verdad? Discúlpeme, mi trabajo, mis necesidades, mis ocupaciones, hoy no me es posible. ¿Por qué, hermano? Porque ese administrar en Dios, que es para servir, exige precisamente el dar. Das tu tiempo, das, hermano, los mejores años de tu juventud, das, amados hermanos, la aportación, inclusive económica. Cuando a veces, ¿verdad?, no alcanzó la aportación y tú como líder dices, Señor, pero que se haga, y aportas para la gloria de Dios. Hermano, es una entrega total. Y vamos a ver, hermano, cómo el apóstol Pablo rescata toda esta enseñanza y le escribe la carta a los filipenses, una carta muy conocida por yo creo que todos nosotros. Dentro de esta carta, hermano, en el capítulo número 2, permítanme leerles del versículo 5 al versículo número 8. Y el apóstol Pablo, el versículo 5, empieza diciendo, haya pues en vosotros, en ti, en usted, en mí, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentir, hermano, que hubo en él? ¿Qué es lo que nos quiere recordar el apóstol? ¿Qué es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Él sabía, hermano, quién es. Sin embargo, no buscó algo a qué aferrarse, sabiendo, hermano, que Él es el Hijo de Dios, sino que dice la Escritura en el versículo número 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando, y vuelve a decir, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, el ministerio es de servicio. Administrar precisamente las diferentes áreas de la iglesia tiene un llamado precisamente a servir. Por supuesto, debemos saber cómo hacerlo. Dios habla a nuestras vidas a través de la palabra, a través de la voz de su Espíritu Santo, mediante nuestra intimidad con Dios en la oración. Dios te dice, haz esto, pero ¿cuál es el camino? ¿Cómo planear? ¿Cómo organizar? ¿Cómo integrarlo? ¿Cómo delegar? ¿Cómo controlar todo esto? ¿Cómo estar realmente revisando? Eso es algo en lo cual estaremos nosotros estudiando. Entonces se despoja a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Escuchen lo que dice el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, hermanos, subrayen eso si tienen abierta ahí su Biblia en capítulo 2, versículo 8. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló, hermanos, para cumplir el propósito. Hermanos, debemos tener realmente la convicción de lo que hemos sido nosotros llamados a servir al Señor, y que a veces y muchas veces todo aquel que sirve sabe, hermano, que a veces escucharemos comentarios buenos
y a veces no tan buenos, y eso puede afectar el corazón. Y saben, el Señor Jesucristo se humilló. Si es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que se salve. A otro salvó, que se salve a sí mismo, ¿verdad? Que pruebe que en verdad es quien dice ser. Pero el Señor fue humilde, hermanos. Se humilló. Y lo único que dice la Escritura, ¿verdad? Es que levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso es muy importante, hermano, definir el corazón, esa área en la cual hemos sido llamados, para que no se trate tan solo de una necedad de nuestro corazón. Ah, no, es que yo quiero hacerlo. No, no, no. Es un llamado. Si estás convencido del llamado, tendrás que tener corazón de servicio y muchas veces humillarte ante Dios para hacer su voluntad y llegar al propósito. Siempre habrá fruto cuando estamos en el lugar indicado. Tenemos que caminar con paciencia. Pero vamos más adelante, hermano, y el tiempo está avanzando muy rápido. Cuando se pasa, hermano, por alto las indicaciones de Dios sobre estas áreas administrativas, sufriremos las consecuencias. Recuerde la enseñanza, servicio y humillarse. Usted recuerda, hermano, cuando el reino fue dividido. Podemos irnos rápidamente al primer libro del libro de los Reyes, capítulo número 12. Puntualmente, desde el versículo 1, dice que Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros. Y dice, y te serviremos, es decir, trátanos bien, trátanos con respeto. Y nosotros estamos dispuestos a formar equipo contigo. Vamos a respetar el lugar que tienes, vamos a apoyarte, pero trátanos bien. Nosotros estamos dispuestos a servir. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volver a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo, escúchenlo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Hermanos, subrayen esto. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondieres buenas palabras, ¿verdad? Con buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Hermanos, que nunca se nos olvide esto. Del lugar donde Dios nos haya puesto, tenemos que servir. Si hoy, ¿verdad? Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les hablares con buenas palabras. Yo sé, hermano, que muchas veces podemos llegar a una crisis ahí, depresión, porque las cosas no están saliendo como se esperaban. Pero si eso, hermano, rompe nuestras vidas y hablamos de una manera irrespetuosa a la gente que tenemos por equipo, hermanos, la vamos a perder. Hermano, ¿de qué manera podemos motivar a la gente que sirva? Ustedes saben que el camino de Dios es un camino de fe, sí, de sabiduría, por supuesto, pero no estamos otorgando un sueldo para que sirvan. Por eso se torna el área administrativa dentro de todo el ámbito, hermano, de ello, menos fácil que aún en el área secular. Porque a la gente dentro de una empresa, si no funciona, si no hizo lo que debiera, hermano, se le castiga. Ah, faltaste, no fuiste responsable, te esperábamos. Descuento de la quincena con la parte proporcional al día séptimo, ¿no? Y entonces, ya le piensan para volver a faltar. Pero nosotros, hermano, no es así. Entonces, cada uno de nosotros debemos ser inspiración, hermano, al corazón de los demás, de la gente a la cual estamos sirviendo.
yo quisiera ser como el hermano Andrés o la hermana Berenice, porque en la forma que sirve me inspira. Nos citó para el tal día, quiero estar, yo quiero servir. Y algún día hacerlo como lo hace él, aprender, prepararme. Hermanos, debemos ser inspiración. De verdad, hermano, Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Pero tenemos que hablar con buenas palabras. Eso no significa, hermano, que solapemos el pecado. Hablar con buenas palabras, hermano, es decir siempre la verdad, que es lo único que nos puede hacer libres, pero la verdad dicha en amor. Siempre, hermano. No vamos a ocultar la verdad. Es decir, la verdad, pero exprese la verdad en amor, con buenas palabras. Les platico aquí una experiencia muy interesante. Una persona buscando trabajo en los Estados Unidos, en la parte más hacia el sur, colindante con Canadá. En algún momento, dentro de los requisitos, era tener 2 personas que pudieran recomendarle. Eran 3. Era la política, había que respetarla. Él solamente pudo conseguir 2. Dijo, está bien, eres un buen elemento. Preséntanos sus 2 personas que puedan recomendarte. Hablan a la primera, da buenas recomendaciones. Hablan a otra persona, un director de un seminario. Y esta persona, pues como en esa área no hay buena recepción, no pudo contestarles. Pasa el tiempo, toma la llamada, le hablan de la empresa donde él quería ser contratado y hablan con toda amabilidad. Su esposa estaba escuchando. Cuando él cuelga el teléfono, le dijo, te contrataron, ¿verdad? En la forma en que te trataron y te dijeron, seguramente te contrataron. Le dijo, no, solamente me dijeron respetuosamente que no había cumplido con los requisitos porque mi segunda persona que me iba a recomendar no tomó la llamada. Hermanos, podemos decir las cosas con toda firmeza, siempre con la verdad, pero podemos decir la verdad en amor. No podemos, hermano, pensar que es que tuve que hacer esto o tuve que imponerme. No, hermano, dígalo, no es necesario. Y Dios nos guiará en momentos difíciles, pero, hermano, el principio es este. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondieres buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Y, hermano, conoce la historia. Toma el consejo de los jóvenes, va no solamente a buscar a los ancianos, busca a sus amigos que han crecido con él y le dicen exactamente lo contrario, ¿verdad? En pocas palabras, lo que le estaban diciendo, ¿verdad? Los jóvenes era que respondiera con palabras duras. ¿Verdad? Tu padre grabó nuestro yugo, mas tú disminuyes algo, así les hablarás, dijo. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó con pesado yugo, mas yo os añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? Cuando quiso mostrar una actitud fuerte, firme, de yo no soy débil, pensando, realmente mostró una debilidad. Tan es así, hermano, que tristemente en la historia el pueblo se divide. Así que, ¿a qué grado, hermano? Pues se dividió en el reino del norte, el reino del sur. Roboam, ¿verdad? El que no supo tomar el consejo sabio, dominaría solamente sobre Judá y Benjamín. Y las otras 10 tribus quedaron, hermano, unidas en aquel reino bajo la dirección de Jeroboam. Pues sí, hermanos, así tristemente es la situación cuando no entendemos el caminar de Dios. Perderás los 10 y solamente te quedarás con los 2. Entonces, la actitud es algo importante, hermano. Antes de hablar de todo el proceso administrativo, es importante, hermano, el carácter de quien sirve. Lo que dice la Biblia para poder ejercer precisamente, hermanos, este precioso ministerio delante de nuestro Dios. El tiempo se nos está acabando. En la próxima clase, hermano, estaremos hablando acerca de los ingredientes claves de una organización. Son cosas que en algún momento le he predicado, pero vamos a hablar de una manera un poco más detenida. Y para ello, hermano, voy a dejarles que por favor en casa, ¿verdad? Es poquita la tarea. Lean, por favor, en Génesis capítulo 11, perdón, Génesis capítulo 11, del versículo número 1 al versículo número 9. Y cuando lean el contexto de esta historia, por favor, subrayen las palabras o la parte de la historia que les llama la atención
y que sienten que es importante, hermano, para ejercer una buena organización. Así que, hermanos, esa es pues la tarea que les dejo. Me da gusto estar hoy con ustedes. Deseo que Dios les bendiga y que sea de mucho provecho esta área, esta parte, ¿verdad?, que hoy estamos viendo, y en general todo este caminar que estaremos con ustedes en estos meses. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un buen día. Dios Bendiciones. bendiga, hermano. Gracias. Igualmente, Bendiga, gracias, hermano. hermano. Gracias. Gracias. Dios les bendiga a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.